En la Argentina ya se pagan 165 tributos entre nación, provincias y municipios, dice César Litvin. Cada vez que se crea un impuesto se afecta al sector productivo privado en favor del sector público, que es insaciable. El gasto público se duplicó en los últimos 20 años. César Litvin, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla, Ale Pedroso, los saludamos en Periodismo y Punto. ¿Es así? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Luis y Ale? Un gusto hablar con ustedes. Es así como usted tuiteaba, la renta inesperada, una renta que bueno, al año siguiente o al mes siguiente puede ser pérdida inesperada, pero para el gobierno es siempre ganancia y hay que sacarle plata. Así es, la verdad es que el gobierno, desde que ha asumido este gobierno, ya ha creado o aumentado 22 tributos. Eso es una barbaridad en plena pandemia incluso, y el sector privado lo que necesita es recomponer su masa muscular, su masa productiva, para generar empleo, que es la verdadera asignatura pendiente. Si cada vez que hay una renta, esa renta tiene que ser destinada al pago de impuestos, no queda para la inversión. Y además, a los capitales hay que seducirlos, y la forma de seducir los capitales es con impuestos razonables, que es lo que están empezando a hacer muchos países, y que en función de eso se va produciendo en el mediano plazo un aumento de la recaudación, pero no por altos impuestos, sino por mayor actividad económica, mayor empleo, consumo, y esto es el medicamento más adecuado para combatir la pobreza. La pobreza no se la combate con planes sociales, se la combate con seducir inversiones que generen empleo. Lo de los planes sociales puede ser en el corto plazo y por tiempo determinado, pero después hay que encontrar la fórmula para la creación de empleo, y desde mi punto de vista eso viene por la inversión. César, el gobierno, mientras tanto, dice: nosotros no subimos los impuestos porque no hemos subido las retenciones. El fin de semana se vio una manifestación importante del sector productivo, del sector agroexportador. ¿Tiene elementos el ciudadano de a pie para defenderse de estos atropellos? Sí, primero hay que entender lo siguiente. La retención de exportaciones son impuestos a las exportaciones, donde en el mundo solo 12 países lo aplican, y de los cuales algunos son africanos o asiáticos, y dentro de esa lista está la Argentina. El impuesto a las exportaciones es totalmente distorsivo porque afecta nuestra competitividad. Respecto de los países competidores, respecto de Uruguay o Paraguay o Brasil, que no lo tienen a este impuesto, el exportador o productor argentino está en una situación de desventaja, justamente por la incidencia que tiene este impuesto. Así que yo digo, estamos hablando de un impuesto que le hace daño a la actividad económica. Si el gobierno intenta seguir creando o aumentando los impuestos, lo que está generando, y eso ya ha sido noticia, es que muchos emprendedores se van del país a producir a otro lugar o a emprender en otro lugar, y eso significa que hay gente que deja de consumir en la Argentina o deja de invertir en la Argentina. O sea que la pérdida de recaudación es mayor que cualquier aumento de impuestos, que llega a un punto donde está comprobado científicamente, se llama la curva de Laffer. Un aumento de impuestos no necesariamente va a generar aumento de la recaudación. Ahora, respecto de cómo se protege el contribuyente, bueno, hay que ir a la justicia, hay que hacer valer los derechos que tienen los contribuyentes, que la Constitución en ese aspecto contempla la afectación al derecho de propiedad cuando un impuesto es excesivo, cuando un impuesto es confiscatorio, y de hecho que esto ha ocurrido con este impuesto a las grandes fortunas o con un impuesto a los bienes personales que es también exorbitante.
Entonces se llena de litigios el mismo Estado con impuestos que no son aceptados por la sociedad. César, hace poco leí algunas investigaciones y estadísticas que mencionaban que en los últimos 10 años, si la memoria no me falla, el 1,5% del trabajo privado cayó, que aumentó más del 30% el empleo público, que el autónomo hay un 9% menos de autónomos y más de un 30% de monotributistas. ¿Cómo están las categorías del monotributo? Porque tampoco han cambiado mucho este año, ¿no? No, bueno, una vez por año se ajustan por un índice, pero la realidad es que lo que vos recién describís tiene una palabra durísima y dramática que se llama decadencia. Y esa decadencia es lo que genera que haya más informalidad, porque muchos pasan a la informalidad para poder subsistir. No lo estoy justificando, lo estoy describiendo. Y por el otro lado, bueno, hay menos ganas de emprender, y también los planes sociales generan un problema cultural muy grande. Creo que uno de las asignaturas pendientes que también tiene la Argentina es volver a la cultura del trabajo. Esto se ve cuando las empresas necesitan contratar mano de obra temporal o mano de obra, y la verdad es que no se consigue de parte de las organizaciones sociales muchos voluntarios para ganarse el pan dignamente, ¿no? César, buen día. Ale Pedroso lo saluda. Con respecto a esto que veníamos hablando, ¿no?, de los planes sociales, ¿cómo sería el plan de acción para empezar como a recortar, ¿no?, y a generar trabajos? Era lo que usted venía diciendo con la parte privada, pero ¿cómo empezamos a recortar esto cuando hay un montón de población de la Argentina que vive de esos planes sociales? Sí. Bueno, yo creo que hay que hacer varias cosas al mismo tiempo, pero en primer lugar tratar de generarle las condiciones y las capacidades mínimas para que esta gente, por lo menos las generaciones más jóvenes, no tomen esa cultura de vivir del Estado, sino de buscarse su propio sustento. Esto es un primer tema de ataque, que es el esclarecimiento y la educación por los valores del trabajo y de la dignidad. Y en segundo lugar, el Estado tiene que buscar los medios posibles, armando cooperativas de trabajo, poniendo gente para enseñar a trabajar, y para crear las condiciones necesarias para que esta gente pueda vivir dignamente de su trabajo. César Lipkin, muchas gracias por la comunicación y estamos en contacto. Adiós, un gusto hablar con ustedes, buena jornada.